Sí. ¿Qué está Entonces, escribiendo? los compañeros que no pueden venir tienen la posibilidad de seguir la clase. Los compañeros que vinieron tienen la posibilidad de refrescar la clase si quieren, o el día previo al examen, donde vamos a hacer un pequeño repaso usando este material. ¿Bien? Entonces, empezamos hoy el módulo 1443, en el cual vamos a aprender a seleccionar, adaptar, utilizar distintos recursos didácticos. Recuerden, desde que nosotros nos movemos de algunas bases, hay unos axiomas. Los axiomas son cosas que uno cree sin necesidad de comprobar. Por ejemplo, 2 y 2 es 4. ¿Por qué? Porque 2 y 2 es 4. Podría ser 2 y 2, podría ser 6. Si nos pusiéramos de acuerdo, podría ser, pero no es. 2 y 2 es 4. Este axioma que vamos a basar nosotros se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa esto? En vez de pensar que antes el profesor era un iluminado que bajaba con el conocimiento a darle luz a todos estos burros que ven las tinieblas, nosotros lo que pensamos ahora es que esto es un proceso, va y viene. De mí hacia ustedes, de ustedes hacia mí. ¿Sí? Horizontal. Nadie sabe más. Yo no sé más que ustedes, yo sé otras cosas que quizás ustedes no saben, pero ustedes saben cosas que yo no sé. Si nos juntamos todos, que vamos a tener mucho más conocimiento. Esa es la idea del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si somos horizontales, somos iguales. Entonces, si somos iguales, yo nunca les voy a hacer a ustedes nada que no me gustaría que me hicieran a mí mismo. ¿Sí? Voy a intentar ser lo menos tostón posible porque a mí no me gusta que las cosas sean tostón. Voy a intentarlo. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la sutil cuestión en esto? Que lo que para mí puede ser divertido, para ustedes puede ser aburrido. ¿Verdad? Yo podría poner una canción de Pink Floyd que para mí está aburrido y ustedes pueden. Podría pasar. ¿Ya? Entonces, uno tiene que tener cierta sintonía con el grupo. ¿Bien? Pero la idea es que el aprendizaje sea algo activo, ameno. ¿Por qué? Porque está muy bien escuchar a otra persona, pero todos nos sentimos mucho mejor cuando podemos hacer cosas. ¿Bien? Para eso es muy importante que los recursos que utilicemos para dar la clase sean amenos, divertidos, activos, dinámicos. ¿Bien? Entonces, la primera unidad de aprendizaje versa sobre el diseño y la elaboración y el uso de los materiales gráficos. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver más adelante porque fue la primera herramienta que usó la humanidad para poder transmitir conocimiento después de la oralidad. ¿Sí? La primera fue la oralidad, obviamente, lo primero que hizo un ser humano a otro fue explicarle algo con palabras y con gestos y con el método demostrativo. ¿Sí? Eso podemos, sin la máquina de tiempo ir a los primeros seres humanos, podemos pensar que el primer método que se usó para enseñanza fue el método demostrativo. Mirá cómo se hace fuego con 2 piedras, y lo repitió. O cómo se le saca lasca a un núcleo. Método demostrativo. ¿Por qué? Porque, como recordarán, hay 3 métodos didácticos principales para nosotros en docencia para la formación. El método expositivo, donde uno se para adelante y expone, bien, que tiene sus cosas buenas. ¿Recuerdan cuáles son las cosas buenas del método expositivo? Porque lo puedes hacer a gran grupo, por ejemplo. 200, 500, no importa cuántas cosas tengas. Contenido teórico. Transmitís un montón de contenido teórico, pero también tiene sus cosas no tan buenas. Genera monotonía. Hablando ahí. Limitado, y que luego es unidireccional. Es unidireccional, yo hablo y ustedes escuchan, lo más que pueden hacer es así con la cabeza. Y que para enseñar cosas prácticas no es el mejor. ¿Sí? Imagínense que tuvieran que aprender a andar en bicicleta solo por lo que alguien les dice. Sería muy complicado. Uno tiene que subirse a la bicicleta y andar, si no, nunca va a aprender. Esto es lo mismo. El método expositivo está muy bien para eso, para dar un pantallazo general, para dar un poco de teoría, si tenemos un grupo muy grande, pero después hay que hacer cosas. Ese hacer es el método demostrativo. ¿Cómo les enseño yo una técnica a ustedes? ¿Cómo les enseño a andar en bicicleta? ¿Cómo les enseño a hacer la maniobra Heimlich? ¿Cómo les enseño a hacer una torta? Me paro delante de todos ustedes y digo, bueno muchachos, primero los ingredientes secos, después los ingredientes húmedos, después el bate, mientras precalentamos el horno, y después ustedes van a tener que venir acá y hacer la torta. Yo les enseño la maniobra Heimlich, y después van a tener que ustedes venir y hacer la maniobra Heimlich. Y así. Ese es el método demostrativo. Y después el tercer método que vamos a usar nosotros en docencia va a ser el método interrogativo. Es algo tan sencillo como preguntarle a su grupo, bueno, ¿qué saben ustedes de esta cosa? ¿Qué piensan que es tal cosa? Acerca de este tema, ¿qué saben? ¿Han conocido, han experimentado, lo que sea de lo que estamos hablando para que sea un ida y vuelta? Para que no sea solo yo acá. Entonces, vamos con el material gráfico.
habíamos dicho que todas las cosas que un profe traiga a clase son recursos didácticos. Un libro es un recurso didáctico tan válido como un bonsai, si estamos dando una clase de jardinería, como tocar las herramientas, como ver las herramientas. ¿Sí? Todos son recursos didácticos. No hay mejor ni peor. ¿Qué pasa? Va a ser mucho más interesante poder tocar las herramientas, poder ponerse las herramientas, poder usar una pinza, una tijera de podar, que solamente verla. Solamente verla, bueno, por lo menos ya sé, eso es una tijera de podar, eso para ramas, eso para no sé qué. Pero es mucho mejor poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque lo hace más activo. ¿Se acuerdan? Esto también lo habíamos visto con Freddy, que hay algunos principios didácticos, que son como las bases de las cuales uno tiene que hacer el material. ¿Sí? Uno tiene que hacer el material pensando en algunas cosas. Por ejemplo, desde el punto de las ideas, pensamos lo ideal. ¿Qué sería lo ideal? Que fuera individualizado, ¿no? Pero apuntando a las necesidades de cada estudiante, que permita que el conocimiento se socialice, ¿sí? Que se distribuya, que permita que el conocimiento sea autónomo. Por ejemplo, el dossier cumple el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque el dossier permite que se socialice el conocimiento, porque ustedes, por ejemplo, si hay algo interesante lo pueden llevar a su casa y mostrárselo, y permite la autonomía. Yo les puedo dar un pantallazo y les digo, vayan y lean el dossier. Ustedes profundizan autónomamente lo que ustedes quieren. ¿Sí? Hay que intentar ser creativo para que sea divertido, ameno, activo. Y tenemos que intentar ser sistemáticos, o sea, mantener un cierto orden en lo formal y en el contenido. ¿Sí? Por ejemplo, siempre vamos a intentar mantener el mismo orden. Empezar una presentación que va de lo más general a lo más particular. Siempre intentar recordar de qué estamos hablando. Este es el módulo tanto, y ahora estamos en la unidad de tanto, y vamos a ver esto. ¿Sí? Esta sistematicidad le sirve a nuestros estudiantes para ir aprendiendo esos conocimientos, que para que esos conocimientos se vuelvan cada vez más firmes dentro de la cabeza de la persona, y también nos sirven a nosotros para mantener un orden. Ya sabemos que siempre vamos a intentar empezar por esto, que es lo más general, para ir profundizando después. Esos serían los principios didácticos. Y habíamos visto, tras esta larga cita de Carl Sagan, habíamos visto el material escrito, o sea, la escritura. Habíamos visto su historia como modo de introducción, esto lo dice, ¿no? Si ustedes van al dossier, van a ver que en el dossier no habla sobre el origen de la escritura, directamente entra con la escritura. Yo lo hice porque a mí me interesa más esto, que podamos ver lo que ha implicado la escritura para el desarrollo de la humanidad. De las muestras más antiguas que hay de algo parecido a convertir las cosas del mundo en un esquema gráfico, son las pinturas rupestres. Las más antiguas están datadas en 44.000 años. No sabemos si antes no hubo, lo que no tenemos, quizás las hubo más antiguas. Estas son las que tenemos prueba. Y hace 44.000 años en esta zona del mundo, en Indonesia. ¿Sí? Lo que sabemos con certeza es que en esta zona del mundo se originó el género Sapiens, al cual pertenecemos nosotros, y que salió caminando de aquí. Caminaron, hicieron todo esto, y llegaron a caminar. O sea que si hace 44.000 años había gente dibujando aquí, es muy probable que hace 100.000 años hubiera gente dibujando para eso, pero no tenemos la evidencia. Por ejemplo, hace 15.000 años, en Altamira, alguien dibujó estos, no se ven muy bien ahora, pero estos increíbles dibujos, hechos con 2 o 3 colores, con ocre, con negro. Lo que también sabemos es que hace unos 5.300 años, en lo que ahora es Irak, a alguien se le ocurrió hacer esto. ¿Sí? Esta es la más antigua forma de escritura hasta ahora, según lo que sabemos hasta ahora, se llama la escritura cuneiforme, ¿sí? En lo que ahora es Irak, pero en aquel momento era Sumer, ¿sí? Donde estaban las ciudades como Uruk, ¿sí? Probablemente las ciudades más antiguas de la humanidad. Y lo que hacían ellos era aprovechar lo que tenían ahí. ¿Qué tenían ahí? Tenían 2 ríos muy grandes, Tigris y Éufrates, que traían un montón de barro cuando bajaban de las montañas. Ese barro ellos lo usaban para hacer una tablilla. Mientras estaba húmedo, escribían con una cuña, que se llama cuneiforme,
después dejaban que se secara. Esto le trajo a los sumerios un montón de beneficios, pero también le trajo un montón de prejuicios. El principal es el que vemos acá. Hombre trabajando, más que trabajando, hombre escribiendo. Este hombre que escribía acá es un burócrata, porque con la escritura viene la burocracia, porque hay que hacer controles, hay que mantener stocks, hay que tener ingresos y salidas. ¿Sí? Todo eso viene de ahí. Y esto les traje esta cita de este libro de David Brenner, que es un antropólogo, y David Wengon, que es un arqueólogo, acerca de que en las tablillas de arcilla había el primer soca, el primer incual, el primer registro de todos los tipos de trabajo. Se llamaba lista de títulos y profesiones, y ahí estaban todos los trabajos que había en esa época y las condiciones para hacerlos. Los trabajos incluían jueces, alcaldes, sacerdotes, sillas de la asamblea, es alguien que participaba en la asamblea o la mantenía, embajadores, mensajeros, supervisor de rebaños, supervisor de rebaños buenísimo. ¿Sos pastor? No. Yo soy supervisor de rebaños. Supervisor de arboledas, supervisor de campo, equipo agrícola, alfarería, trabajo en los metales, etcétera, etcétera. Y otra cosa interesante que no está está más adelante en este libro es que muchos de esos trabajos eran desempeñados por mujeres. ¿Sí? Estamos hablando de hace 5.300 años atrás. No estaban prohibidos en la antigua Sumeria, no estaban prohibidos los trabajos para las mujeres, principalmente los trabajos de médico. Va a ser como unos 2000 años después que se va, a prohibir el acceso de las mujeres a estos trabajos. No vamos a entrar en eso ahora porque lo voy a meter. ¿Cómo eran estas escrituras? Eran intentando copiar un dibujo. Por ejemplo, se ve claramente en el caso de pez. Lo que se hacía era dibujar un pez. Era bien claro, cualquier persona que viera esto sabía que estaban refiriendo a peces. Pero con el paso del tiempo cada vez se fue haciendo más abstracto, cada vez tiene menos que ver con la cosa representada. ¿Sí? Y después, ¿qué pasaba? Este dibujo representaba el sonido, vamos a suponer que en el antiguo idioma de ellos, esta palabra se pronunciaba Q. Para decir pez ellos decían Q. Entonces ya esta imagen significaba pez, pero también significaba el sonido de Q. Así que si por ejemplo se llamaba Kush, o supongamos que se llamaba QA, ¿cómo iban a escribir su nombre? Iban a escribir con este símbolo y este símbolo. Y cualquiera que lo viera le iba a decir, este es el señor QA. ¿Sí? Así evolucionó la escritura cuneiforme, yendo de lo más literal a lo más abstracto. De dibujar directamente un pez o dibujar una planta de cebada a hacer un símbolo que representa eso. Que fue similar a lo que hicieron los egipcios. Más o menos al mismo tiempo, a casi 1000 kilómetros de distancia, los egipcios hicieron lo mismo. Hacían signos que representaban otras cosas. Los egipcios además pensaban que las palabras tenían poder. Entonces lo que hacían ellos cuando una persona se moría, lo envolvían en tiras en las que escribían cosas, para que cuando el muerto tuviera, aquí está el muerto, cuando estuviera frente a los dioses, pudiera sortear los peligros que había, pudiera presentarse, para ellos las palabras tenían poder. En la región que está entre Egipto aquí y en la Mesopotamia aquí, que se llama a veces el Levante, había un grupo de pueblos. Nosotros los conocemos ahora como los fenicios, grandes navegantes que hacían mucho comercio sin tener dinero. El dinero no iba a existir hasta estos hace 3200 años, el dinero no existe desde hace 2600 años. O sea que esta gente hace 3200 años que hacía comercio sin usar dinero, pero sí usaba escritos, porque necesitaba mantener un stock. ¿Bien? Y los fenicios tomaron las letras de los sumerios y las simplificaron. Por ejemplo, para representar una vaca, hacían esto, ¿no? Los cuernitos de la vaca, la cabecita de la vaca. ¿Sí? Para representar una casa, hacían esto. Para representar una asada con la que cultivaban la tierra, hacían esto. ¿Sí? En su idioma, vaca se decía Aleph, casa se decía Bet, asada se decía Gimel. Y si ustedes conocen el alfabeto griego es alfa, beta, gamma. ¿Sí? El alfabeto griego y nuestro alfabeto latino que viene de los romanos son evoluciones del alfabeto de los fenicios. ¿Sí? Que se les ocurrió esta idea de representar una letra con un dibujo.
chinos, que no se llamaban con chiquita. ¿Se acuerdan qué hacían los chinos? ¿Dónde escribían? No, hasta hace 3.000 años no tenían papel. Ellos usaban cráneos humanos. ¿Recuerdan? Le gustaba, cortaban esta partecita de aquí y en la parte interna del cráneo de la persona escribían algo. Por ejemplo, el rey va a tener un hijo varón, sí o no, y lo ponían al fuego. Como se quebraba ese cráneo, si se quebraba la parte más grande que decía sí, o si la parte donde decía sí, la parte más pequeña, ellos sabían si iba a pasar eso o no, lo usaban como un oráculo. Son costumbres que hay que respetar. ¿Qué pasa? Está bien, pero tenés que andar matando gente para hacer esto. Entonces eso implica un gasto importante, porque primero tenés que hacer una guerra, y todas estas cosas. Los Yu, que eran los que hacían esto, no les fue muy bien haciendo esto y perdieron, y fueron reemplazados por otra dinastía, los Xia. Y los Xia escribían en madera, tablitas de madera donde escribían de arriba para abajo. ¿Sí? Y hacían libros, comerciaban los libros y tenían un gran desarrollo intelectual los chinos, teniendo 100 escuelas de filosofía en su momento. Hasta que llegó nuestro amigo Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China, que unificó todos los reinos dispersos y dijo: ¿qué queremos sin sistema de filosofía? Tenemos que tener un emperador, una moneda, un sistema de pesos y medida, un idioma, un sistema de filosofía. Entonces hizo algo que las generaciones futuras no encontraron muy gracioso, que fue prender fuego todos los libros y matar a 400, por lo menos 400 filósofos de escuelas diferentes que no querían hacer lo que él decía. ¿Bien? ¿Qué hizo este señor? Quemó todos los libros que habían escrito antes de que él se convirtiera en emperador y dijo: a partir de ahora solo se puede contar una historia, mi historia, donde yo inicio todo. Antes de mí no había nada. Y mi imperio va a durar 1000 generaciones. Cuando uno es tan tirano, el imperio no dura más que una generación. O sea, su hijo, cuando él se muere, su hijo queda en el poder, lo voltean a su hijo y descubren cosas escondidas que había, libros que habían escondido de distintas personas, y con eso se puede recuperar todo esto. Por ejemplo, los libros de Confucio, él los prendió fuego, los libros taoístas, él los prendió fuego, pero había gente que los había escondido y se pudieron recuperar esos libros y no se perdió toda esa historia de China, que era el deseo de nuestro amigo Qin Shi Huangdi. En otra parte del mundo, sin contacto con nadie, se los 1300 años en la península de Yucatán, los mayas hicieron lo mismo. Usaban dibujo para representar sonidos y también tenían su sistema de escritura. Y este buen señor, el obispo Diego de Landa, también lo prendió fuego. ¿Por qué? Porque no tenían nada que no fuera superstición y mentira. Y dice, lo que ellos, los mayas, lamentaron en grado asombroso y les causó mucha afición. Como diciendo, no me explico por qué lloran. El prendí fuego en los libros de tierra, no sé para nada. Pero bueno. La idea de quemar libros no dejó de ser popular. Por ejemplo, en Europa, en los años 30, ¿sí? Cuando un señor de bigotito fino en el medio tomó el poder en Alemania y dijo: ¿cómo quemar todos los libros degenerados que hablen de cosas que a mí no me gustan, como libertad, amor, ciencia y todas esas cosas que a mí no me gustan? Y también hizo una quema de libros. Hay lugares donde no queman los libros, pero los prohíben. Países atrasados, dirigidos por teocracias rancias, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos hay estados donde uno no puede hablar de la evolución. Y hay libros que están prohibidos. Por ejemplo, los libros que hablan de la evolución. ¿Sí? O sea, uno piensa: esto pasa en Irán, pasa en Afganistán con los talibán. No, esto pasa en muchos lados. ¿Por qué? Y aquí podemos sacar una conclusión nosotros. Si los que tienen poder temen a los libros, quiere decir que los libros tienen algún poder. ¿Bien? Los chinos inventaron el papel en el 105 de la era actual y lo mantuvieron como un secreto por aproximadamente unos 1200 años, hasta que un grupo de comandos se logró meter, secuestraron a un chino que hacía papel y sacaron el secreto. Fueron árabes de la región de Samarcanda, que ahora sería Afganistán, Turkmenistán, Kazajistán, Venezuela. Secuestraron a un chino, porque sabían que los chinos hacían papel, no sabían cómo. Lo secuestraron y le sacaron el secreto de hacer papel, ¿no? Y otra cosa que inventaron los chinos fue la imprenta de tipos móviles, en el año 800. Nosotros pensamos que la inventó Gutenberg,
en cierta medida Gutenberg fue el primer occidental que hizo esto, y muchos dicen que probablemente lo hizo inspirado en el sistema chino, que algún comerciante de los que iban a China, el comercio con China existía, ¿se acuerdan? Polo, y había un montón de caravanas que hacían todas las cosas chinas, trajo esta idea de que los chinos hacían las impresiones de esta forma. Cuando Gutenberg hace esto, genera una revolución en toda Europa. El primer libro que él imprime es la Biblia, y esto hace un gran cambio. Hasta este momento, ¿se acuerdan? Los libros eran grandes libros, se llamaban inacunables, no se pueden ni acunar de tan grandes que eran, escritos a mano por monjes que les hacían unos dibujitos en los bordes, pero serían carísimos, tardaban un montón y solamente lo podían tener los monjes en sus abadías y en las primeras universidades y en estos libros. Cuando Gutenberg hace esto, todo el mundo puede tener la Biblia. Bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente puede tener la Biblia, podía leerla en su casa. ¿Sí? Pero después que hubo la Biblia, no se le imprimieron otras cosas. Se le imprimieron libros de viajes. Y todo el mundo empezó a conocer que había un señor que se llamaba Marco Polo y que había llegado a la China, que en la China el mundo era diferente. ¿Cuándo? Esto es unos 50, 60 años antes del descubrimiento de América. Cuando se descubre América, los europeos empiezan a comprar los libros en los que iban a América contaban cómo era el mundo. Y el mundo, en vez de ser una aldea, se convierte en algo gigante, en algo que tiene muchísimos lugares y muchísimas formas diferentes de ser humano. Todo esto es un largo prólogo bueno para hacer la primera tarea de este módulo, que es la ficha bibliográfica. ¿Sí? Por ejemplo, Sandra, cuando entres a tu Drive vas a ver que dice MF1443, y si entras ahí vas a ver que dice cerca bibliográfica. Bibliográfica recomendada. Cerca bibliográfica. ¿No? Cerca bibliográfica debe ser. No me gusta, bibliografía recomendada. No, Oh, Dios porque debes entrar en la otra, en la que dice. Materiales de Sandra. En la que dice Sandra. ¿Dónde? Voy a poner. Dice MF1443, cerca bibliográfica. Una socia. Bien, esa es una tarea para que tú realices, ya los compañeros la han hecho, como les comenté antes del cambio de los módulos. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan cómo era la tarea? Sí, pero un fragmento de Y enfermeras. una novela ¿Cuál es el autor? Teníamos que Buscar autor y obra y hacer una breve exposición pues, sobre el contexto histórico, ¿no? ¿Cómo? No, espera, no estoy entendendo. A ver. Aquí tienes un texto. Aquí hay un texto. Un parágrafo. Vale. Tienes que buscar de dónde sale, quién lo escribió y cuál es el contexto histórico. ¿Y por qué crees que nos lo ha puesto, te lo ha presentado? ¿No? Vas a ver, es el primer párrafo de una novela. ¿Sí? Hay que buscar qué novela es, quién es su autor. Y yo es que no sé cómo se hace eso. ¿Cómo lo...? ¿Cómo piensas que lo puedes hacer? Copiar y pegar Perfecto. en el señor Google que sabe todo. Exacto. Y él te va a dar, esta novela se llama tal, y su autor o autora. Sí, digo yo, es que... claro, tienes que hacer una breve biografía del autor. Porque después tú vas a tener que comentar a tus compañeros y esto. Bueno, a mí me tocó El Quijote de la Mancha, su autor es Cervantes de Saavedra. Nació en tal año, murió en tal año, y bueno, su vida, dos o tres cositas que te parezcan interesantes de la vida del autor o autora. Después, y bueno, este libro es tan importante porque, bueno, conocido como la primera novela, muy importante para el libro español, no sé qué, bueno, pienso yo que Martín la eligió por eso. Vale. ¿Sí? Entonces tienen que hacer la búsqueda de saber quién es el autor, como se llama la novela, quién es el autor, una pequeña biografía del autor y después una pequeña por qué es importante esta obra. Eso también lo vas a encontrar con Google. Vale. ¿Por qué es importante tal? ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esta tarea lo que yo quiero que ustedes hagan es eso, es buscar información. ¿Cómo busquen información de un tema que no conocen? ¿Sí? La respuesta es clara, en Google. Google lo sabe todo, ¿verdad? Pero bueno, después vamos a ir viendo dónde encontrar fuentes. Por ejemplo, una fuente que yo siempre les recomiendo es Wikipedia. Wikipedia tiene un montón de información y al final tiene las fuentes. ¿Sí? Si tienen un artículo de Wikipedia que no tiene fuentes, ahí hay que desconfiar. Pero normalmente van a ver que al final siempre tiene fuentes.
de algún lado sale eso. No es que uno se sentó ahí y escribió lo que se le antojó, no. Hay libros que hablan acerca de esto, hay artículos de periódicos que hablan acerca de esto, etcétera, etcétera. Hay tesis doctorales sobre tal cosa. ¿Bien? Entonces, esta va a ser tu primera tarea. ¿Bien? Esta diapo que te estoy mostrando ahora, estas diapos de aquí, también están en la carpeta de materiales. ¿Bien? Y aquí tienes Ay, este ordenador no va bien, creo. Pero eso ya te digo, la te queda aquí. Porque acaba de... Pues, Claro. no va bien. Después cambiar. Sí, después lo cambio. Es que a mí me pasó... Cuando he hecho control C me ha desaparecido todo. A mí me pasó... Pero claro, el día En que- ese no puedes hacer control C, tienes que decir clic derecho y copiar. Vale, y ahora como recupero, como voy para atrás, si no va, porque voy va. para atrás. Espérate. Hay una Vale, ya para está, atrás. he encontrado. A ver si me da. Bien, entonces aquí tienes un poco la ficha para guiar. Bien. El autor, el título, la fecha de publicación, una breve biografía del autor, un breve contexto histórico, o sea, en ese año que se publicó, qué pasaba, porque eso muchas veces nos permite pensar la obra. Por ejemplo, si tú tienes una obra que se publica en el año 68, pero tenemos una que era en el año 68, fue el año de las revoluciones. ¿No? En mayo del 68 estaba la guerra de Vietnam, estaban los hippies pidiendo la paz, etcétera, etcétera. Primavera de Praga. La primavera de Praga, ¿sí? La masacre de las tres, La plaza la Plaza de las Tres Culturas, un montón de hechos, el Mundial de Chile. Entonces, ver el contexto histórico y ahí te das cuenta, bueno, ¿qué habrá sido más importante para este autor? ¿El Mundial de Chile o la revuelta estudiantil del mayo del 68? Porque la segunda no me la... Un poco el resumen de la trama, de qué va, por qué esta obra es famosa. ¿Sí? Esta va a ser tu tarea, tranqui, acá no hay apuro. Pero eso cuando lo tengo que hacer. Cuando mañana. quieras. Bueno, aquí- No, pero entiendo que lo tengo que hacer por la tarde, o sea, fuera de aquí, claro. El ideal mío, la idea mía es que ustedes trabajen aquí. Sí. ¿Por qué? Porque estás aquí 5 horas. Cuando vas a tu casa, haz cosas en tu casa. Estar con tu familia, pasear el perro, en fin. Descansa, también es muy importante descansar. Y cuando vienes aquí te dedicas a trabajar. Si te pasa que tenés la tarde libre, sabes qué hacer, dices, me voy a poner a hacer esto, no hay problema. Pero mi recomendación es que trabajen aquí. ¿Bien? Porque aquí tenemos 5 horas. Entonces, tenemos el ordenador, vienes aquí y te pones a picar tecla. ¿Por qué? Porque parte del trabajo como formador es picar tecla. Hay que dar una formación de tal cosa. Bueno, voy a buscar información, voy a buscar vídeos que estén chuli para hacer esto, voy a pensar dinámicas, voy a buscar dinámicas, esto también lo vamos a ir viendo, donde encontrar dinámicas. Y vamos a estar rato picando teclas. Lamentablemente es así el trabajo del médico. Entonces, vas a tener que picar teclas. Vamos a hacerlo acá. Sí, como te decía, estás en tu casa, no tenés nada que hacer, no tenés que nada, tranquilo, sin problema, puedes hacerlo. ¿Bien? Pero lo que yo no quiero que ustedes se estresen. ¿Ah? No hay que estresarse por nada. Vienes y lo vas haciendo a tu ritmo, tranquila. Si ayuda, te ayudo yo, te ayudan los compañeros, no te estreses. Segundo, el examen. No te estreses. El examen tiene dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es en qué año se hizo tal cosa, cómo se llamó el autor de tal cosa. Eso para mí no mide el conocimiento, eso para mí mide la memoria. Entonces, hay gente que tiene muy buena memoria y gente que no. Me parece a mí que es injusto medir... Los exámenes así, a veces, como... Exacto, con Cuando cuatro los opciones. exámenes que en principio... Exacto, de verdadero o falso de cuatro opciones. ¿Sí? Claro, es que yo he hecho los exámenes, pero de otro curso, que entiendo que son iguales porque te Exacto. piden. Pero, exacto, pero piden SOC. Por eso. Pero pedagógicamente ese tipo de examen lo que mide no es el conocimiento de la persona, mide la capacidad de recordar. ¿Ah? Entonces, no me parece justo un examen de ese tipo. Entonces lo que vamos a hacer, que ya hemos hecho con los compañeros, es el examen teórico, hacemos una prueba que es muy parecida el día previo. ¿Bien? Mediante un Kahoot, hacemos una prueba con esas preguntas y después tiene una parte práctica, y en la parte práctica ustedes sí escriben desde ustedes. Yo les digo, por ejemplo, haz
programa una clase de 5 horas, y ahí tú, tranquila, con todo el material, vas escribiendo. Bueno, explica una clase de 5 horas, empezaría así, seguiría con esto, empezaría esto. Y ahí sí, me estás mostrando tú cómo resuelves un problema. El otro, le estás mostrando si te acuerdas o no qué fue lo que hizo Freud. Está bien, pero... Entonces, no hay que estresarse. Lo importante aquí no es estresarse. Lo vienes haciendo a tu ritmo, tranquila, sin pausa, pero sin prisa. ¿Bien? Después habíamos visto los distintos tipos de letras, voy un poco rapidito, porque así podemos llegar a lo de María Elena. Habíamos visto los distintos tipos de letra y que para cuando uno hace un material gráfico hay algunas normas de estilo. ¿Bien? Por ejemplo, el tipo de letra regular se usa en el cuerpo principal que uno escribe. ¿Sí? O sea, uno no escribe el trabajo todo en mayúsculas. Eso se reserva solamente para los títulos. Por ejemplo, no escribe todo en negrita. Negrita solamente para enfatizar algo. Por ejemplo, yo estoy dando X materia. Y hay una idea que es muy importante, o una palabra que es muy importante que mis estudiantes sepan. Cuando yo hago el dossier, se las pongo en negrita. ¿Para qué? Para que cuando ellos vayan leyendo, eso les quede. Marketing, brainstorming, la palabra que yo quiera que ellos se les quede grabada, se las pongo en negrita para que les quede marcada. La itálica o cursiva la voy a usar solamente para los títulos de los libros, para los tecnicismos, para los extranjerismos, ¿sí? O sea, palabras que vienen de otro idioma, que yo quiero también que se vea que esta palabra viene de otro lado. ¿Sí? Brunch. No voy a decir desayuno, que es muy cutre. Brunch. Mucho más lindo. Y después hay dos grandes familias de letras, las letras serif y las letras sans serif. ¿Bien? ¿Qué pasa? Las serifas son estas virguerías que le ponen a las letritas y se supone que ayudan a seguir el hilo de la lectura. Entonces, estas se reservan para el material impreso y estas para el material que va a ser leído online, que va a ser leído en pantalla. No solamente online, no se puede. Las tipos serif son la Times New Roman y la tipo sans serif es la Arial. Entonces, si yo por ejemplo voy a hacer el dossier y lo voy a imprimir para mis estudiantes, lo ideal es hacerlo en Times o en algún tipo de letra serif. Y si lo voy a hacer y lo voy a dejar en formato digital, PDF, para que lo lean en sus pantallas, en los móviles o tablets o ordenador, lo ideal sería hacerlo con Arial. No pasa nada si lo hacemos de una forma pero entonces es como el libro de estilo. ¿Bien? Lo que se adecua es eso. En la barra de herramientas vamos a encontrar todas estas cosas, el tipo de letra, las características que tenemos que sea negrita, cursiva, subrayada, el tamaño de la fuente. Normalmente 11-12 es el tamaño adecuado para escribir el texto. ¿Sí? Y el párrafo es esto, es el cuerpo central. El párrafo se puede alinear de distintas formas, se puede alinear a la izquierda, principalmente cuando es un listado de cosas. Lo alineamos a la derecha cuando es un epígrafe. El epígrafe son esas pequeñas frases que se ponen al inicio del texto como introducción. ¿Bien? Van alineadas a la derecha. Bueno, una cuestión de estilo. El justificado es cuando la frase va de punta a punta del párrafo, es lo que se estila usar en el cuerpo del texto, y el centrado se utiliza principalmente para los títulos. Bien, un interlineado amplio hace que un texto sea fácil de leer y un interlineado pequeño hace que el texto sea más difícil de leer. Normalmente el estándar es 1,5. Bien. Si ponemos alguna imagen, es bueno ponerle un pie de imagen, porque el pie de imagen explica la imagen. Pero en este caso, este es un pie de imagen que explica lo que es un pie de imagen. Bien. Tenemos la imagen, tenemos un pie de imagen ahí que cuenta todo y que claro, en este caso es muy importante que nadie lo haya olvidado. Bien. Y aquí entramos en lo que habíamos comentado, así puede compartirlo María con nosotros, el ensayo. ¿Sí? Una revolución en el mundo, todo el mundo podía leer, gran cantidad de la gente podía leer, gran cantidad de la gente podía escribir también acerca de estos temas. Y el padre de los tertulianos es este señor que vemos ahí, Michel de Montaigne. ¿Qué era Montaigne? Montaigne fue el primero que se sacó el palillo de entre los dientes y dijo: ¿qué querés que te hable?
América. América no sabe. Hay caníbal en América, hay gente que tiene la cabeza en el torso. Los chinos, los chinos tienen todo un sistema. El mejor sistema de recaudación de impuestos en Francia, el mejor sistema de recaudación de impuestos en Francia sería uno que le cobrara. Me llevo de hablaba de todo. No había tema que no me tocara. Y lo escribía, y la forma en la que él escribía se llamaba ensayo. ¿Sí? Un ensayo es un tema en el que uno intenta explorar, analizar, interpretar, evaluar, defender, dar a conocer un tema. Era lo que hacía el amigo Montaigne. A él no le importaba el tema, te hablaba de todo. Crianza de los hijos, era como los tertulianos de la tele, que un día están hablando de la guerra de Ucrania, al día siguiente de la violencia machista, al día siguiente te hablan de fútbol, cuál es la mejor posición de la millonaria, no sé qué. A ellos no les importa, no les diga el pulso para opinar. ¿Sí? Y esto es un poco de eso. Lo que nosotros vamos a intentar hacer es no ser tertulianos, darle una base, ¿sí? Buscar información que le dé sentido a eso. Entonces, en un ensayo tiene que haber una introducción, en la que presentamos el tema, voy a hablar de tal cosa, porque cuando yo era niño, tal cosa, o vamos a ver distintas formas de introducirnos al tema. Después vamos a desarrollar ese tema, por ejemplo, yo les voy a hablar acerca de la importancia de la crianza, de estar con el hijo de uno en los primeros años de vida. Cuando tuve mi hijo, me di cuenta de lo importante que era estar con el hijo de uno, después lo desarrollo, para ahí buscar información, no es solo yo para mí. Hay toda una teoría sobre esto, se llama teoría del apego, que fue desarrollada en tal año, por tal señor, no sé qué, que habla justamente de esto, de un señor que criaba patos, tenía todos los patitos atrás, luego también corrobora esto, ahí desarrolló, y después de una conclusión. De acuerdo a todo esto, queda más que claro que el compartir tiempo con el hijo de uno es algo muy importante para el desarrollo de él y tal y tal. ¿Sí? Y ahí cerramos el ensayo. Lo presentamos el tema, lo desarrollamos el tema y lo cerramos. Bien, eso sería un ensayo. En el caso de un tema es un ensayo corto, 800 palabras, ¿sí? Que vas a ver que a mí me parece un montón, pero después que lo estás escribiendo te queda corto. Esto más adelante, no te preocupes. Esto era solamente, ahora sí, para que María Elena nos comparta su ensayo. Bien, entonces, Javi, si lo cortamos por aquí.